amores, acá les voy a compartir que VidaQ nos va felicitando y nos va mostrando cada logro que vamos teniendo. Este fue uno de mis primeros logros, así que acá, este fue el video que logró esos suscriptores. Nos va mostrando las subidas. Mis amores, y acá acá me muestra las 100 horas de visualización, acá me muestra que tuve 1000 comentarios, acá me muestra que fueron 10 subidas y todo me lo describe en una manera y un detalle maravilloso. Amores, también VidaQ nos hace auditoría del canal y nos brinda unas ayudas aliadas. Mis amores, VidaQ es una extensión magnífica y maravillosa. Recuerda que VidaQ te ayuda al 100% para que pongas tus etiquetas. Pero recuerda, no son solo las etiquetas, yo te estoy desglosando paso por paso todo lo que tiene VidaQ. Aún queda información de lo que no te he podido mostrar porque es mucha, pero te estoy mostrando lo más básico y te lo estoy compartiendo para que crezcas. Recuerda, ahora te voy a mostrar lo más visto. VidaQ tiene una línea donde nos muestra qué es lo más visto. Ahorita mismo este video es lo más visto. Nos muestra las actualizaciones de los videos más vistos para que nosotros saquemos conclusiones, miremos tendencias, miremos ideas. Y lo último más visto es lo que subieron ayer, lo que han subido en estos días. Acá muestra la puntuación de tanto que han visto en un relojito de brújula, todo lo que han visto. Acá muestra en el segundo video su brújula que tiene una alta gama de visualización. Y acá en el tercer video muestra que estos tres son lo más visto y están en una puntuación igual. Así que les comparto estos filtros de búsqueda que tiene la extensión VidaQ para que tú puedas crecer y realmente esto es lo más visto. Mis amores, ahora les voy a compartir otra línea que se llama alertas de tendencia. VidaQ nos muestra un video y nos muestra, cuando abrimos el video nos lleva a las tendencias, alerta de tendencia, uno genera la alerta y cuando hay una tendencia nueva, VidaQ entonces la abre y permite que nosotros la veamos para el crecimiento de nuestro canal. Recuerden, mis amores, que VidaQ es una extensión full magnífica, pero recuerda que esta extensión de Google se enfoca en tu crecimiento de tu canal y su enfoque máximo va con las visualizaciones, las suscripciones y sobre todo con el SEO. Realmente el centralizador y el enfoque de este video es VidaQ, pero el enfoque de VidaQ es el SEO. Si tu video no tiene SEO, muy pocas personas en los buscadores de YouTube te van a encontrar. Y VidaQ se enfoca solo en el SEO para que tú en cada pauta crezcas. Mis amores, les voy a compartir ahora las alertas de tendencia de la extensión VidaQ, de mi extensión VidaQ. Me muestra todo acerca de las tendencias. Todo me lo muestra. Así que acá como primera tendencia tenemos estos dos videitos que están full tendencia ahora. Entonces acá me muestra que esas son las alertas que tenemos en este momento para que nosotros generemos ideas parecidas y salgamos en tendencias y mejoremos nuestro SEO y nuestro crecimiento en nuestro canal. Recuerda, el crecimiento del canal depende de nosotros. Si tú le pones pasión, si tú le pones amor, si le pones diligencia, pero también le pones inteligencia y agregas el SEO que está en TubeBuddy y VidaQ, que son las que conozco y son muy buenas, vas a crecer rápido. Mis amores, acá les comparto otros videitos que están en tendencia ahorita mismo, que me lo muestra la maravillosa extensión de VidaQ. Recuerda, todos estos consejos te sirven. No desaproveches ninguna de estas pautas ni ninguno de estos consejos. No solo VidaQ te los da, también YouTube, que nos muestra la visibilidad que ha tenido este video. Nos muestra la visibilidad que han tenido estos videos
Cada uno tiene su cronometraje y muestra que la visibilidad ha sido muy alta. Estos se llaman filtros. En estos filtros nos muestra a qué porcentaje de búsqueda ha estado este video y de qué manera y en qué tiempo rápido ha sido esa subida. Ha sido esta búsqueda de este video. Han sido las visualizaciones. Entonces les estoy desglosando una de las herramientas que tiene la extensión DIQ que se llama Lo Más Visto. Como pueden ver, es un filtro de búsquedas que nos ayuda a encontrar los últimos videos que han tenido muchas más búsquedas en este momento. Recuerden que la extensión DIQ habla en un tiempo real. Estos datos específicos que nos está brindando esta extensión no son datos de hace un año, de hace 8 meses, de hace 3 meses, no. Habla en tiempo real. Es decir, que si yo voy y busco los videos más buscados en YouTube, me van a salir estos, porque esto es de última hora, es lo último, es en tiempo real. Entonces, mis amores, no desaprovechemos esta maravillosa extensión. Es una extensión descargable gratuita, pero la mayoría de sus etapas son de pago, pero hay un 15% de esta extensión que se puede utilizar gratuitamente, así que no desperdicies esta maravillosa extensión. Es muy conocida, es la más segura y es una de las mejores. Entonces, mis amores, les recomiendo que la utilices para que llegues a tu monetización, para que llegues a mejorar tus visualizaciones y sobre todo para que maximices tu video, tu SEO, tus visualizaciones y sobre todo visualices que con esta extensión tienes la posibilidad de llegar más rápido a la meta. Así que, mis amores, les comparto esta maravillosa extensión. Recuerde que estamos desglosando parte por parte de la extensión DIQ. Esta es la parte de Lo Más Visto y acá tenemos todo detalladamente, los diferentes filtros, los cronómetros y todos los términos que nos muestran. Como podemos ver, esta extensión nos desglosa. Acá está términos de búsqueda, que es donde vamos a colocar los últimos videos en los últimos 3 meses. Entonces esta extensión nos va a desglosar qué es lo visto más rápido, hace un mes, depende de tu búsqueda, mis amores. Espero les haya encantado. No se te olvide que esto es un serial. Son 3 videos, está la primera parte, la segunda parte y la tercera parte, porque te estoy desglosando parte por parte para que aprendas a utilizarla y la conozcas. Que nos muestra qué etiquetas utiliza este video, en qué categoría se encuentra, en qué idioma, qué tipo de a esa tendencia. Por eso se llama alerta de tendencia. Recuerden, mis amores, que esta extensión tiene en cuenta cada detalle. Recuerden, mis amores, que esta extensión es muy completa, muy maravillosa y les recomiendo la usen para que no pierdan ninguno de sus beneficios. Recuerda que esta extensión nos va a llevar nuestros videos a otro nivel. Nosotros comenzamos subiendo videos en un nivel básico, en el nivel 1, es decir, subimos los videos solo con el conocimiento básico, pero cuando tú comienzas a utilizar la extensión DIQ y comienzas a llevarla y a utilizarla, empiezan a subir tus videos al segundo nivel, al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque acá conoces a profundidad todo el conocimiento del SEO, todo tipo de tendencias y todo tipo de alto conteo para tus visualizaciones, así que te la recomiendo, no las desperdicies. Mis amores, ahora vamos a mirar otra línea, otra herramienta que tiene la extensión DIQ, que se llama monitor de etiquetas. Es decir, acá nos muestra este precuadro donde nosotros vamos
a ir a DIQ y vamos a colocar la etiqueta, como ven yo ya la puse, cómo hacer miniaturas para YouTube, porque como esto es una inspección, esto es un inspector de etiquetas, entonces vamos a darle a obtener. Como pueden ver, mis amores, aquí nos sale un recuadro. Acá está mi búsqueda, cómo hacer miniaturas para YouTube. Y me va a mostrar muchas etiquetas relacionadas con mi búsqueda. Y en esta parte del recuadro nos va a filtrar la información de si está de acuerdo con el título que estamos buscando, si hay una búsqueda rápida con ese título o no. Entonces, acá nos está diciendo que cómo hacer miniaturas para YouTube sin programas, pues tiene una búsqueda. Aquí nos sale un recuadro. Acá está mi búsqueda, cómo hacer miniaturas para YouTube. Y me va a mostrar muchas etiquetas relacionadas con mi búsqueda. Y en esta parte del recuadro nos va a filtrar la información de si está de acuerdo con el título que estamos buscando, si hay una búsqueda rápida con ese título o no. Entonces, acá nos está diciendo que cómo hacer miniaturas para YouTube sin programas, pues tiene una búsqueda